Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación a estos segundos desencuentros. Gracias a la Asociación de Agencias por la invitación, a los patrocinadores, al Corte Inglés que nos acoge. La verdad es que es una enorme oportunidad estos desencuentros, por una parte de aprender del resto de compañeros de la asociación y otros invitados, pero también por prepararnos unas ponencias que por sí mismo nos son una enseñanza el investigar sobre ello, ¿no? Entonces, bueno, no sé si decepcionaré a alguien, pero no voy a hacer ninguna presentación sobre ningún caso de la agencia. Y lo que voy a contar está un poco basado en hechos reales, como dicen las películas. O sea, es un poco una reflexión sobre nuestra experiencia en Villa McLuhan durante estos meses de pandemia y del confinamiento y bueno, los cambios que han surgido en el sector. Y quiero avanzar que es una visión muy personal. Espero no ofender a nadie con lo que diga, pero bueno, son las opiniones sinceras que tengo sobre el sector a partir de la pandemia que hemos tenido, ¿no? Entonces, lo primero que quería decir con esta imagen del pangolín era comentar cómo nos ha afectado a Villa McLuhan la secuencia de pandemia, confinamiento y los cambios en el consumo. Y lo cierto es que el año ha sido no solo atípico por el impacto en el negocio, sino muy estresante por la imprevisión y la falta de planificación que hemos tenido. Se puede decir que especialmente en la primera fase, en la del confinamiento, en la que va de marzo a mayo, lo hemos vivido como una brecha que surgió en medio del año y que nos dejó bastante descolocados, la verdad. Tal vez porque estábamos muy expuestos a productos de consumo, como el textil, la automoción, bodegas, el sanitario, el gerontológico, sectores que estaban muy afectados, y muchos sectores sintieron profundamente el impacto de la pandemia en su actividad, lo que nos afectó mucho. Entonces, la solución por nuestra parte a esta situación ha sido pues, ponernos a su servicio del modo más comprensivo posible, ofrecer las herramientas que teníamos en nuestra mano para intentar ayudarles en este proceso y esperar a que nuestro valor floreciese en un momento que fuese más útil. Entonces, luego a partir de septiembre, francamente, hemos encontrado otra actividad, se ha multiplicado el negocio y tras el verano se ha vuelto con otro dinamismo y vaticino que 2021, si no paliará los efectos de este 2020, pero por lo menos vendrá con otra actividad pues más alegre, ¿no? Somos un sector que ya aprendimos en la crisis anterior que somos de los primeros en verse afectados, pero también somos de los primeros en salir, porque somos necesarios para salir de las crisis. Entonces, en esta situación y ante la petición de la asociación de preparar una ponencia para estos desencuentros, la pregunta que yo me hacía es ¿qué cambios traerá esta pandemia a nuestro sector y qué mercado resultará de esta situación tan cambiante, siempre desde el punto de vista de la perspectiva local, ¿no? Entonces, el objetivo de la ponencia es una reflexión, como decía antes, dirigida especialmente a mis compañeros de la asociación, con la intención de compartir con ellos mis impresiones, y el objetivo de la ponencia es evidenciar si con motivo de esta, vamos a llamar crisis, está habiendo cambios que puedan extenderse en el tiempo, en las rutinas de inversión de nuestro sector y en el contexto local que nos ocupa. Tengo aquí un pantallazo, ¿no?, que dice que en el primer semestre de 2020 pues ha habido una bajada en la inversión del 27,9%, que si pensamos en la inversión entre marzo y junio, pues todavía esa bajada ha sido mucho mayor, seguramente superando por momentos el 50%. Tras 9 meses de estallido de la pandemia, todavía hoy a 17 de diciembre tenemos restricciones en la movilidad, restricciones en el consumo también, y será difícil que recuperemos la normalidad pronto. Entonces, el contexto en el que quiero dar esta charla es un contexto de redefinición continuo del modelo de negocio, con la dificultad que esto entraña a la hora de crear estructuras estables y en la captación de talento. La historia de la comunicación comercial y el nacimiento y profesionalización de esta disciplina bajo la que nos agrupamos como asociación, hablamos de una disciplina que nació a finales del siglo XIX y se estableció y se consolidó a principios del XX, pues este nacimiento fue amateur e intuitivo, hasta la generación de una industria y un modelo de negocio en las primeras décadas del siglo XX que podía definirse por dos variables: la creatividad y el uso de los mass media como vehículo natural de comunicación. O sea, vamos a llamar a esto el modelo Madison Avenue. Este modelo estuvo vigente y creó una industria grande y homogénea durante 70 años, y especialmente durante 50 años con el impulso que dio al sector la aparición de la televisión. Y hasta la primera década del siglo XXI estuvo vigente este modelo, donde finalmente saltó por los aires. Desde entonces buscamos las agencias una redefinición. Todavía no se ha definido un estándar de agencia como lo teníamos hasta, vamos a decir, inicios del siglo XXI. Y tampoco creo que con esta crisis vayamos a encontrarlo.
Eso lo digo de antemano. Entonces, la idea central de la exposición es que las crisis aceleran los procesos de cambio. No es que las crisis provoquen cambios, que los provocan, sino que ante el estrés propio de las crisis se prueban fórmulas nuevas que venían ejerciendo una actividad experimental y que acaban consolidándose, ¿no? Los que afrontamos una segunda crisis, en el sector del marketing y la publicidad, tenemos la ventaja o la mala suerte, depende de cómo se mire, de que ya tenemos una experiencia previa, porque en el año 2008 la crisis financiera que arrancó en los Estados Unidos y que luego se fue extendiendo por el mundo, pues nos afectó a todos, también a España y a Navarra, y esa crisis aceleró algunos procesos que venían ya alargándose desde los últimos años del siglo XX y que eclosionaron inevitablemente a partir de esa crisis, ¿no? Entonces, hasta el año 2008 todavía existían algunas agencias en España y en Navarra que se dedicaban a la secuencia tradicional del sector, que era hacer anuncios en formato gráfico y audiovisual e intermediar con los medios para insertarlos en esos espacios, sea prensa, radio o televisión. Agencias en las que la utilización de Internet como vehículo y como configurador de los mensajes no existía. De verdad, hasta 2008 había agencias que no utilizaban Internet en su mix de comunicación. No estoy diciendo que no fuese el elemento central de su comunicación, quiero decir que no la utilizaban nunca. Y eso, pues sabemos que el resultado de aquello fue la desaparición de estas agencias o de estos modelos de trabajo. Estamos hablando solamente de 12 años. O sea, para un chaval de 25 que entra en el sector, 12 años es mucho, pero para los que ya llevamos 25 años, pues 12 años nos parece 4 días. Entonces, algunas de estas tendencias que se venían fraguando y que eclosionaron y se aceleraron a partir de la crisis de 2008, con Internet como elemento nuclear de todas ellas y que hoy están instaladas prácticamente como dogmas del sector, fueron las siguientes y las quiero nombrar. La primera que percibo, e insisto que esto son ideas personales, es la marca como medio de comunicación. Frente a la marca como mensaje o la marca como anunciante, la marca se convierte en un medio de comunicación dueño de sus propios canales para comunicar y protagonista de una comunidad de fieles con contenidos propios y con unas políticas de emisión y relación con los usuarios nuevas, con más capacidades y oportunidades. Esto lo hemos visto todos, lo hemos vivido todos y ha sido una enorme oportunidad porque nos ha dado muchísimo trabajo trabajar de esta manera. En el ámbito local es una enorme oportunidad, como digo, porque se han multiplicado los comunicadores potenciales. O sea, ya no hacen comunicación los 20 o las 25 empresas con un volumen de facturación suficiente y una necesidad de acceso al gran público a través de los mass media. Cualquier empresa que esté en el mercado es un medio de comunicación potencial. Tenemos hoy infinidad de empresas haciendo comunicación. Tendemos a quejarnos habitualmente de que los presupuestos que manejamos son mucho más pequeños que los de antes y los proyectos son menos ambiciosos, pero el número se ha multiplicado por 100 o por 200. Por lo tanto, lejos de ser un problema, para mí esta circunstancia, la marca como medio de comunicación, es una súper oportunidad para las agencias. El segundo punto que quería destacar de los cambios que la crisis anterior aceleró sí, son la multiplicación de las oportunidades de contacto con los públicos. O sea, la marca entra en contacto con sus públicos de una manera muchísimo más constante que antes, en más espacios y más permanente. También la comunicación se ha convertido en mucho más segmentada, con una capacidad de ser muchísimo más precisa y mucho más específica en cómo se llega a los mensajes. Y por supuesto que hablo de la comunicación y la inversión digital a través de las plataformas de los grandes grupos, Google AdWords, Facebook Ads. O sea, este hecho casi ha hecho desaparecer la vieja premisa del famoso comercial americano John Wanamaker que decía: sé que desperdicio la mitad de mi presupuesto, pero no sé qué mitad es. Hoy en día se puede ser bastante preciso en la inversión gracias a estas técnicas. El tercer cambio que trajo la crisis anterior, para mí, es la velocidad de la comunicación. La comunicación comercial se hace ya en directo porque el público tiene en la mano una tecnología de acceso constante a todos los canales. No se hace con programaciones de una campaña a 2 meses vista y que luego está vigente durante 6 meses o durante un año, como se hacía antes. Incluso se puede decir que el concepto de campaña se diluye bastante. Ya no se hacen campañas temporales como se hacía antes. Todo es al mismo tiempo más constante, porque se está en campaña y actividad constante, y más eventual porque no se programa con tanto rigor temporal como antaño. El cuarto punto que aceleró la crisis anterior es la desintermediación. Otro cambio que el sector aceleró como consecuencia de la crisis anterior fue la pérdida de intermediación de las agencias en los procesos, tanto de producción como de compra de medios. La mayoría de los anunciantes redujeron las actividades con las agencias donde la percepción de valor aportado se reducía. Principalmente en la gestión de los proveedores, que había sido la norma habitual desde los años 50,
y los anunciantes nos orientaron a definirnos no por la intermediación, sino por el valor de nuestras ideas. Esto, que parece hoy también una perogrullada, hizo que muchísimas empresas que funcionaban con el formato anterior desapareciesen. El quinto proceso es que el usuario se sabe protagonista. Pongo aquí esta portada de la revista Time del año 2007, que ya nos advertía que el usuario manda y sabe de su poder. El usuario participa de la creación de contenidos de las marcas, opina, reclama y orienta a las marcas hacia sus gustos y visiones del mundo. Esto, que lo damos hoy tan por hecho, es tal vez la mayor disrupción de todo el proceso incorporada en los últimos 15 años. Tener a un usuario, a un cliente con más voz, cambia todo el proceso y todo el compromiso comunicativo de las marcas y configura la propuesta de valor de las compañías. Entonces, todas estas tendencias, estas 5 que he destacado, hay muchísimas más, pero me parecen las 5 claves desde mi punto de vista, ya venían aterrizando antes de 2008 en el sector, pero esa crisis aceleró su implantación. Entonces, mi pregunta ahora sería, ¿y ahora qué? O sea, la pregunta sería, ¿qué tendencias que venían también emergiendo en estos últimos años esta pandemia puede acelerar? Y consecuentemente, ¿qué novedades debemos incorporar o considerar dentro de nuestra actividad de comunicación? Entonces, si bien los cambios tanto en el consumo general como en el propio consumo de medios pueden considerarse eventuales por la situación de provisionalidad, es decir, ¿será que ahora con esta pandemia estamos haciendo cambios que luego no van a sostenerse? Yo creo que hay algunas tendencias que claramente no podemos soslayar y que son tendencias que se van a consolidar en el sector para los próximos años. Y me vuelvo a atrever a indicar 5. Entonces, la primera es el triunfo definitivo de la venta online. Amazon crece un 48% durante la pandemia, un 48%. La empresa con mayor capitalización bursátil del mundo crece el 48% durante la pandemia. Zara anuncia una inversión de 2.700 millones en venta online en los próximos 3 años, con el objetivo de duplicar su facturación por este canal. El Corte Inglés, esta casa en la que estamos, declara haber multiplicado por 5 la venta online durante la pandemia y su canal online ya es la tienda que más factura de todo el grupo. Pero no solo esto. Igual que comentábamos anteriormente, es la hora de las pymes. Por lo tanto, de nuevo, estas 5 tendencias que me gustaría destacar me parecen 5 grandes oportunidades para nosotros. Ahora las pymes han entrado, por fin y definitivamente, en la venta online. Por ejemplo, AliExpress explica que más de 2.000 empresas españolas se unieron a las plataformas de venta suyas desde el 18 de abril hasta el 21 de junio. Este hecho, vamos a llamarle la edad de oro del comercio online, tiene otra consecuencia muy directa para nosotros. Nuestra actividad está a un solo clic de distancia de la venta. Todo lo que hacemos nosotros no es ya una actividad de imagen cuyo compromiso con la compra está a días de distancia. Veo el anuncio y ya veré si voy, ¿no? Y lo compro o voy a la tienda o no. Nuestra actividad es la inmediatamente anterior a la compra. Es decir, podemos ser muchísimo más relevantes que antes si queremos o sabemos serlo, ¿no? Un ejemplo de ello es que las mayores compras de agencias de publicidad de los últimos años no las han hecho los históricos grupos de comunicación como WPP o Omnicom, sino que las mayores compras las están haciendo las consultoras, Deloitte, Accenture y, ojo, también las empresas tecnológicas, IBM, Microsoft. La pregunta que yo me haría es si estamos preparados las agencias, especialmente las locales, para todo este proceso que se está viviendo, ¿no? Entonces, los siguientes 3 temas que quiero tratar están vinculados directamente a este punto primero, que tiene que ver con la virtualización de las decisiones de compra, ¿no? Entonces, una tendencia que yo veo también clarísima, muy clara, es la edad de oro de la comunicación en vídeo. Me contaba Elisa antes que el elemento principal sobre el cual habían articulado toda la campaña era una campaña en vídeo. Entonces, la audiencia en YouTube crece durante el confinamiento un 55%. Las restricciones a la hora de realizar determinadas actividades hacen crecer la utilización del vídeo como alternativa. Clarísimamente, este evento es un ejemplo también de cómo se utiliza el vídeo como un elemento alternativo, ¿no? Entonces, según Comscore, la consultora, cada persona dedicó una media de 43 minutos al día a ver contenidos audiovisuales en Internet, los mayores de 18 años. Y el promedio de vídeos que se ven al día, los mayores de 18 años, son 12 vídeos. Pero si hablamos de los menores de 18, esto se multiplica en horas y en número de vídeos, ¿no? Recuerdo que antiguamente la realización de un spot en una agencia en Navarra, donde no tenemos grandes audiencias televisivas ni muchos anunciantes que acudiesen a la televisión nacional, pues era un acontecimiento bastante atípico. Por lo general hemos sido agencias de carácter gráfico, y no vamos a negarlo, entre nosotros hay grandísimos profesionales del ámbito gráfico de primer nivel. Pero, ¿qué agencia no ha tenido no ha tenido la necesidad o la oportunidad de hacer un buen número de vídeos en los últimos años, ¿no? Y yo me pregunto, con esta situación, si las agencias publicitarias hemos tenido instalados en la plantilla de manera habitual diseñadores gráficos, ¿no es la hora ya de integrar realizadores audiovisuales, dada la enorme carga de trabajo que tenemos?
Y la pregunta que lanzo es si no vamos a un proceso de hibridación o de fusión entre las agencias y las productoras audiovisuales, o si las productoras audiovisuales van a entrar en nuestro terreno de una manera también importante. Por lo tanto, creo que es otra cuestión que tenemos que considerar por el enorme influjo que tiene el vídeo. La tercera tendencia que yo veo es que la comunicación es en vivo. Si antes hablaba de que en la etapa anterior pasamos de hacer campañas con una calma hasta que saliesen en prensa, en televisión, y que de repente hemos empezado a hacer campañas con mucha más velocidad, pues ahora la comunicación es directamente en vivo. Decíamos anteriormente que una característica era esta, ¿no? Lo que comentaba antes. Y no me refiero ya tanto a estos eventos, a los webinars que comentaban antes, al Zoom, al Teams, que también, sino que a la toma de decisiones se hace en vivo. La capacidad de emitir en vivo eventos, de contestar en vivo, de producir casi en vivo, la espontaneidad ha ganado enteros en este tiempo y creo que también va a seguir. Ahora se emite, McDonald's lanza un vídeo en Twitter y Burger King le contesta en menos de una hora. O sea, esas cosas pasan y todo pasa en directo. Parece que existen dos velocidades, y me ha gustado lo que ha contado también Elisa, que es la de pensar despacio en una estrategia y la de ejecutar a toda velocidad y en tiempo real. Y hacerlo muy cerca de la posibilidad de venta, insisto en la idea, hacerlo muy cerca de la posibilidad de venta. El cuarto punto que quiero destacar son que los influencers son un nuevo canal. La contratación de influencers se ha casi duplicado en 2019 en relación a 2018. Y ya es casi igual, fijaos, 62 millones se invierten en influencers, a la suma de dos medios clásicos como son el cine y los dominicales, que suman entre los dos 63 millones. El crecimiento en 2019 ha sido del 67%. Y si tuviésemos que hacer un vaticinio sobre el comportamiento de esta inversión en el 2020, ¿qué opináis? Desde mi punto de vista será una de las pocas categorías controladas por InfoAdex que crecerá este año, si no la única. He puesto a estos dos muchachos, que son el Rubius e Ibai, y que parecen paradigmáticos de esta tendencia, pero creo que en torno a este área vamos a ver oportunidades enormes en los próximos años y no necesariamente tienen que ser gamers o jóvenes comentando vídeos o haciendo desempaquetado de productos. Su crecimiento tiene que ver, de nuevo, porque son en sí mismo un medio de comunicación con audiencias muy grandes y fieles y sus opiniones y recomendaciones están muy cerca de la oportunidad de venta. Muchos sectores que hasta ahora no habían utilizado este canal durante la pandemia han comenzado a utilizarlo. La pandemia ha sido un revulsivo para utilizarlos más que nunca. Según un informe creado por Global Web Index, los consumidores que siguen a personas influyentes han comprado en mayor medida cuidado personal, moda, suscripciones a entretenimiento y servicios de comida a domicilio. Y la quinta tendencia que quiero marcar, que la percibo en las conversaciones y actividades que desarrollamos, la he percibido, es la marca en busca de propósito. Aquí pongo una imagen del Festival de Cannes, donde activistas criticaban a la industria publicitaria bajo el cartel Tell the Truth, decir la verdad, porque precisamente se quejan de esto, de que el propósito se ha convertido en un elemento central de sus comunicaciones y, paradójicamente, según más nos acercamos a hablar de propósitos, más se nos critica. Es una cosa muy curiosa. Entonces, si respetamos a David Ogilvy, tendríamos que asumir que la gente no piensa cómo se siente, no dice lo que piensa y no hace lo que dice. No creo que sea una frase muy desacertada, por cierto. Pero si atendemos a los palmares en Cannes u otros festivales de los últimos años, vemos que las grandes marcas, las marcas líderes, no son ya solo marcas con un propósito, sino que son verdaderos activistas sociales. Yo sí creo que más que nunca la perdurabilidad de una marca vendrá por la identificación con sus propósitos. Al nuevo consumidor no le gustan las marcas por lo que hacen, sino por el por qué lo hacen. Si algo ha acelerado este gran conflicto global que es la pandemia y sus consecuencias, es la autoconsciencia del público, la autoconsciencia del individuo, de que está en un mundo en el que se sabe conectado. Y en este sentido las marcas ya no solo buscan satisfacer una necesidad concreta, sino que necesitan ser útiles en un contexto más amplio que su categoría, en un contexto global. Entonces estas son las 5 tendencias que yo destacaría de este periodo y que he percibido que han crecido durante este tiempo exponencialmente. Y para terminar, 3 cosas más que son valoraciones que tendríamos que hacer las agencias de Navarra en este contexto, ¿no? No tengo aquí imágenes. Entonces, la primera es que el conflicto surgido de esta pandemia es global y las respuestas van a ser cada vez más globales. Lo vemos en el crecimiento también de la venta online. La venta online no tiene fronteras, podemos vender en cualquier sitio del mundo. Nos hablaba Elisa también antes de este tema y nos hablaba Carmen de su campaña que trasciende a Navarra
lo contaba con orgullo y me parece que es a destacar las campañas que trasciendan una realidad local y creo que debemos buscarlas. El mercado es el mundo. Es una vieja frase que cada vez es más realidad y la valoración que tenemos que hacer es cómo de competitivos somos para ese mercado global y si nuestro papel es acompañar a las empresas de aquí o si tenemos que trascender a nuestra realidad local. Y creo que tenemos que atrevernos a trascender y salir de aquí. El segundo es que en este sentido mi impresión es que en general somos muy pequeños y como pequeños somos poco relevantes. Es lo que quería decir antes, porque algunas cosas que digo alguien me las ha criticado cuando se las he dicho, pero creo que somos un sector de autónomos, donde nuestra actividad difícilmente salta una generación. Estaba leyendo en InfoAdex precisamente estos días que el sector publicitario en España supone el 1,06% del PIB. Y yo creo que Navarra está haciendo unos cálculos muy míos y muy aproximativos. Creo que no llegaremos al 0,20% del PIB. Sí es cierto que, sí que es cierto que parte de esta actividad, la actividad publicitaria que viene a Navarra, viene de fuera y eso nos quita espacio. Pero si queremos ser relevantes, si queremos competir mejor, yo creo que tenemos que ser más grandes. Somos muy pequeños. Y la tercera consideración, y con esto voy a terminar, porque es el tercer, que viene precisamente del anterior, es la dificultad que tenemos para atraer y para retener talento. Como somos muy pequeños, nos cuesta atraerlo. Y es difícil competir si no tenemos a los mejores y si no podemos pagarles bien y si no podemos ofrecerles estabilidad. Y creo que la estabilidad no nos la van a dar desde dentro de la comunidad y solo trascendiendo a Navarra podremos ofrecer un valor sostenible y una oferta de interés para el mercado. Y pongo un ejemplo, que es la agencia Wieden & Kennedy, que está en Portland, que Portland será un Pamplona para Estados Unidos, y en Europa está en Ámsterdam. Ninguno de los dos son espacios donde haya una cultura publicitaria ni de comunicación, pero a través del talento y a través de su ambición han sabido colocarse como la agencia número 1 del mundo durante muchísimos años y creo que a nadie le preocupa dónde están. Pues yo también invito a que creamos en nosotros y a que salgamos afuera porque tenemos capacidad y talento para hacerlo. Como conclusión, creo que tenemos que ser más valientes y ser más atrevidos a la hora de afrontar el trabajo en nuestro sector. Y con esto termino la ponencia. Espero que os haya gustado y os deseo unas felices fiestas.